Vamos a entrar en una nueva sección en la epístola que he titulado Objeciones en contra del Evangelio. Objeciones en contra del Evangelio. Hasta aquí el apóstol ha dejado sin excusa a todos los hombres. Como vimos en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 33, Pablo ha acusado a los gentiles en general. Allí quedó sin excusa todos los gentiles. Ahí estamos incluidos nosotros, por supuesto. No hay excusa, todos han despreciado la gloria de Dios y se han ido en pos de sus propios caminos. Hasta ese punto los judíos seguramente aplaudían el discurso de Pablo. En Romanos 2, versículos 1 al 16, el apóstol acusa a los moralistas religiosos, ya sean judíos o gentiles. ¿Sí? Entonces ya no abarca a todos los gentiles como tal, sino que se enfoca en los moralistas, en las personas que ponen o basan su confianza en las obras. Y aquí podían ser judíos o gentiles. Hasta este punto, los judíos no tenían mucho que replicar también. Pero en Romanos 2, versículos 17 al 29, acusa a todos los judíos en particular. ¿Sí? Les acaba de decir que no importa su herencia nacional o religiosa, no importa su amplio conocimiento de la ley y ser recipientes de la misma, e incluso no importa si llevan la marca o señal de ser parte del pueblo escogido de Dios, ninguno de esos privilegios les librará de la ira de Dios en el día del juicio o les garantizará franca entrada al cielo. Pablo deja sin excusa a todos los judíos. Y en este momento, ahí sí los judíos saltan de la banca. ¿Cómo es eso, Pablo? Vamos a ver. En ese sentido, los judíos no tenían ninguna ventaja sobre los gentiles incircuncisos, como les decían. Es aquí entonces, como digo, cuando los judíos se levantan a replicar en contra de la enseñanza del apóstol. Ahora, como hemos venido diciendo, por supuesto, estas palabras de Pablo dirigidas a los judíos no es solamente para los judíos el día de hoy, por supuesto, ¿no? Nosotros hoy día somos mucho más responsables que los judíos, porque los judíos habían sido recipientes de la ley, herederos de las promesas de los patriarcas, tenían la señal del pacto, pero nosotros hoy día tenemos todo el evangelio completo. Así que en realidad somos mucho más responsables que los judíos, ¿verdad? Entonces aquí los judíos levantan su voz, empiezan a levantar algunas objeciones, por eso el título que le he puesto a esta nueva sección. El día de hoy solamente me voy a enfocar en los primeros 2 versículos de Romanos 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando predicamos el evangelio a una persona, suele suceder que se levantan preguntas u objeciones respecto a lo que se está diciendo. ¿No les ha pasado? Yo espero que aquí les haya pasado por lo menos alguna vez. Es decir, que por lo menos alguna vez hayan predicado el evangelio. Porque lo natural, lo que suele suceder es que se van a levantar preguntas u objeciones, ¿no? Algunas de ellas pueden ser honestas, ¿no? Por ejemplo, si alguien le pregunta, bueno, tú me estás diciendo que todas las personas están muertas en sus delitos y pecados, que son totalmente depravados, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿No? ¿Y cómo puede ser salvo? Esa es una pregunta honesta, ¿no? La persona desea tener conocimiento
sobre el Evangelio. Y pues se le responde. Ahí vamos a ver un ejemplo en las Escrituras de una pregunta honesta, aunque el resultado en ese caso particular no fue el esperado. Pero miren conmigo, Mateo 19, versículo 16 y 17. Allí ustedes conocen la historia del joven rico, ¿no? Dice entonces, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa es una pregunta honesta, ¿no? Aquí este hombre estaba interesado en tener un conocimiento sobre cómo heredar la vida eterna. Acuérdense, estamos ahorita como introducción tratando de clasificar los diferentes tipos de objeción. Y entonces ahorita estamos hablando de que hay algunas objeciones que son honestas. Y esta es una objeción o una pregunta honesta. Dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Por supuesto, su pregunta no estaba tan bien enfocada porque él pensaba que haciendo algo podía ganar el cielo, ¿no es cierto? Por eso dice, ¿qué bien haré? Sin embargo, su pregunta es honesta. Y por eso nuestro Señor le responde. Le dice, Él le dijo, o sea, Cristo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y ahí sigue la historia, ya nosotros sabemos el relato. Pero el punto aquí, o lo que quiero resaltar aquí es que este fue un tipo de pregunta honesta. Él quería tener conocimiento respecto a cómo heredar la vida eterna. Y Cristo le da la respuesta. Ya sabemos que al final, cuando Cristo le dice, mira, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, se entristeció mucho, ¿verdad? Porque tenía mucho dinero. Entonces ya sabemos cuál es la conclusión de la historia. Pero esa es una objeción o una pregunta honesta. Hay otras objeciones o preguntas capciosas. Ese es otro tipo de objeción. Las preguntas capciosas, ¿no? Como por ejemplo, escuché a alguien que decía, de San Agustín, que alguien le preguntó a San Agustín, bueno, dime tú, ¿qué hacía Dios antes de la creación? ¿No? Una pregunta capciosa, pues, curiosa. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Entonces Agustín le responde, pues antes de la creación, Dios estaba haciendo un infierno para mandar a personas que hacían preguntas como las tuyas. ¿Por qué? Porque no son preguntas honestas, ¿verdad? Simplemente lo hacen con cierto morbo, vamos a decir. Son capciosos. Eso es todo. No tienen un interés genuino por conocer el Evangelio. Lo mismo lo que hablamos en la escuela dominical, ¿no? Las personas que refutan o que hablan, pero ¿cómo puede ser que Dios haya contado los días cuando no había ni sol ni luna? ¿Verdad? Esas son preguntas capciosas en realidad. Ok, vamos a ver una pregunta capciosa que le hicieron a Cristo también. Ya vimos que le hicieron a Cristo una pregunta honesta, pero vamos a ver que también le hicieron una pregunta capciosa en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 19. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Noten, ellos estaban tramando. Esto no fue algo natural, espontáneo, honesto. No, esto fue tramado. Dice, consultaron cómo sorprender a Cristo en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos ya como que habían aprendido algo de Cristo por lo menos, ¿no? Que sabía cuáles eran las intenciones. Entonces mandan esta pregunta por medio de sus discípulos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora, ustedes ya saben cuál era el asunto ahí, ¿no? El picoso. Si dice que no, pues entonces
está metido en problemas con los romanos y con el César. Pues ¿cómo que no? Ahora, si dice que sí, entonces está metido en problemas con los judíos. Así que, ¿cómo va a responder? Esa es una pregunta capciosa, ¿verdad? Pero Jesús, miren lo que dice, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, pero este es un tipo de pregunta, ¿qué? Capciosa. Entonces ya hemos visto dos tipos de objeciones o preguntas, ¿no? Las preguntas honestas y las preguntas capciosas. Pero hay un tercer nivel o un tercer grado de preguntas que también suelen levantarse cuando uno predica el Evangelio. Y son aquellas preguntas que alcanzan los límites de la blasfemia. ¿Sí? Son las preguntas que alcanzan los límites de la blasfemia. Como las personas que dicen, bueno, ¿cómo puede ser que Dios haya escogido a unas personas desde antes de la fundación del mundo? Eso es injusto. Eso es injusto. ¿Cómo puede ser eso? Yo tengo la opción de... Entonces, eso ya es entrar en los límites de la blasfemia, porque está negando absolutamente la soberanía de Dios, ¿no? O las personas que dicen, bueno, ustedes dicen que una vez salvo, siempre salvo, pues vivamos como se nos dé la gana, ¿verdad? Esa es una objeción necia, blasfémica. A nuestro Señor Jesucristo también le hicieron ese tipo de objeciones. Miren conmigo Mateo capítulo 12. Quise traer estos textos porque vamos viendo que son preguntas que se levantan cuando se predica el Evangelio. Estamos viendo que a Cristo le hicieron esos tipos de preguntas. Mateo capítulo 12, versículos 22 en adelante. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ya estaban empezando a dudar, ¿no? A ver qué es lo que pasaba. Mas los fariseos, ahí vienen entonces, había un grupo que era honesto, ¿no? ¿Será este hijo de David? Estos eran honestos en su pensamiento. Pero había otro grupo que no. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Se imaginan semejante acusación? Este echa fuera los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Ahora, esta es una objeción que alcanza los límites de la blasfemia. Por supuesto que lo es, ¿no? Semejante acusación. Y miren lo que nuestro Señor responde. No les responde a esa objeción, sino que los condena. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino, no? Entonces llega el versículo 31 y dice lo siguiente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ok. Entonces, hemos visto que hay tres tipos de objeciones, ¿verdad? O tres tipos de cuestionamientos. Unos que son honestos, ¿verdad? Como el caso del joven rico. Otros que son capciosos, ¿no? Como la pregunta sobre el tributo. Pero otros que son blasfémicos, como esta acusación grave acerca de Jesús, acusándolo de echar demonios por Belzebú o por Satanás.
Entonces, quise traer esto a manera de introducción porque en esta nueva sección que he titulado Objeciones en contra del Evangelio, es importante que ustedes tengan presente las objeciones que van a traer ahora los judíos. Ahora, es interesante que Pablo no trae objeciones de los gentiles o de los moralistas, a quienes ya había condenado anteriormente, pero sí de los judíos. ¿Y por qué? Porque los judíos, como vamos a ver en este primer sermón, los judíos sí tenían alguna ventaja sobre los otros. Los judíos sí tenían una ventaja sobre los gentiles. Entonces, por eso es que los judíos van a levantar sus objeciones. Para dramatizar un poco, como suele hacerlo el apóstol en sus cartas, y especialmente en Romanos, y de hecho pienso que lo hace no solo para llamar la atención de sus lectores, sino sobre todo para no dejar ningún cabo suelto. Por eso el apóstol a veces dramatiza, no sé si se dan cuenta en sus escritos, y para eso utiliza una figura literaria llamada diatriba. Es una figura, o la diatriba es un tipo de debate entre el escritor y un objetor imaginario. A eso se le conoce como diatriba. Es una discusión entre el escritor y un objetor imaginario, alguien que está objetando. En este caso, pues se trataba de un judío. Entonces, así es como Pablo va a empezar o va a entrar en esta sección, bajo ese tipo de figura. Por eso quise introducirlos o aclarándoles los diferentes tipos de objeción. Pablo se había hecho enemigo de los judíos por predicar el evangelio. Por eso les dije también al principio, cuando uno predica el evangelio suelen levantarse todo tipo de objeciones. Y Pablo ya tenía esa fama, vamos a decirlo. Pablo ya era enemigo de los judíos por predicar el evangelio de Jesucristo. El apóstol había confrontado a objetores judíos desde el comienzo de su ministerio. Por ejemplo, en aquella ocasión, cuando llevó al templo a 4 cristianos judíos para cumplir un voto. Y lo hizo precisamente, si ustedes leen todo el contexto, Pablo lo hace precisamente para mostrar a los judíos que su enseñanza no era contraria a la de Moisés. Por eso Pablo va con estos cristianos judíos al templo a que ellos cumplan su voto como judíos. Pablo no estaba contrariado con Moisés. Y miren este texto, dicho sea de paso, este texto me va a servir como base para esta sección de sermones sobre las objeciones que se levantan contra el evangelio. Este texto me va a servir como base porque aquí en pocas palabras resume cuáles son esas objeciones. Hechos capítulo 21, versículos 27 y 28. Mire lo que dice allí. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, acuérdense, Pablo estaba en el templo acompañando a unos judíos que se habían convertido a cumplir sus votos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos, escuchen la acusación, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar, o sea, el templo. Como les dije, en estas pocas palabras se resumen las objeciones que Pablo va a traer en Romanos capítulo 3. Contra el pueblo, la ley y este lugar. Ahora, el templo, aquí solamente para aclarar, porque como vamos a ver en Romanos 3 no habla acerca del templo como tal, pero ¿qué es el templo? ¿O qué significaba el templo? ¿Qué representaba el templo para los judíos? Ustedes saben, ¿no? La presencia de Dios en medio de ellos. Eso era el templo, ¿no? La presencia de Dios en medio de ellos. Y vamos a ver en Romanos 3 que algunas de las objeciones que los judíos levantaban contra Pablo era precisamente con respecto a Dios mismo. Así que, como les digo, Pablo ya tenía fama de predicar en contra del pueblo, la ley y ese lugar. Pero vamos a ver si eso es verdad, ¿no? Esos solamente son
objeciones. Pablo, sabiendo de antemano los cuestionamientos que iban a surgir en torno a su enseñanza, se adelanta a responder 4 posibles objeciones de parte de los judíos. Como veremos, estas objeciones son pésimas interpretaciones sobre la enseñanza del apóstol. ¿Escucharon eso? Repito. Estas objeciones, como veremos, son pésimas interpretaciones sobre la enseñanza del apóstol formuladas por un judío malintencionado y van en orden descendente. Esto que acabo de decir es muy importante. Son pésimas interpretaciones formuladas por un judío malintencionado y que van en orden descendente. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a medida que avancemos, hoy solamente vamos a ver la primera objeción, el tiempo no da para más, pero como vamos a ver, las objeciones van a ir en el mismo orden que yo lo introduje. Ustedes recuerdan hace un momento, ¿no? Primero viene una objeción honesta, luego va a venir unas objeciones capciosas y finalmente van a terminar con unas objeciones blasfémicas. Entonces, por eso van en un orden descendente. Bien, hermanos, vamos entonces hoy día a abarcar la primera objeción. Y la primera objeción lo he parafraseado así, los que toman apuntes. Pablo ataca al pueblo de Dios. Esa es la primera objeción de los judíos. Pablo ataca al pueblo de Dios. Pablo está atacando a los judíos. Así lo sintieron ellos, como un ataque directo hacia ellos como pueblo de Dios. Por eso el versículo 1, volviendo a Romanos 3, dice lo siguiente. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo conocía las preguntas que algunos judíos en Roma harían después de leer o escuchar acerca de la primera parte de su carta. Y es como si el judío, acuérdense, el objetor imaginario allí, le dijera a Pablo, si nuestro legado judío, nuestro conocimiento y enseñanza de la ley mosaica y nuestra observancia de rituales judíos, tales como la circuncisión, no hacen justo al judío delante de Dios, entonces Pablo, dinos, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? ¿Qué hay del pacto que Dios hizo con nuestros padres? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque era verdad, es una pregunta honesta. Pablo, tú nos acabas de dejar sin excusa con lo que dijiste. Ahora, dinos, pues entonces, si mi situación y la de un gentil es exactamente la misma, si estamos en la misma condición, pues ¿qué ventaja tiene ser judío? Hay muchos pasajes en las Escrituras que ellos habrían podido citar en ese momento. Justo antes que Dios presentara los 10 mandamientos, a Israel les dijo lo siguiente en Éxodo 19:6. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y luego dice, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pablo diría, Pablo, ¿qué hay de esa promesa? De que íbamos a ser pueblo de Dios, su especial tesoro. Ahora sí se dieron cuenta que yo omití una parte, ¿no? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Pero ellos traían seguramente estos textos. O Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 al 15. Mire cómo Moisés escribió acerca de Israel. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Está hablando, por supuesto, de este Dios grande, soberano. Solamente, sigue diciendo Moisés, de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos. Pablo, ¿qué hay de textos como esos? Donde Dios
nos está mostrando su amor, su gracia. Nos está prometiendo todo. Está diciendo que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. ¿Qué ventaja entonces hay en eso? ¿Qué hay con esos textos y todas sus promesas dadas a Israel como nación? Podríamos citar muchísimos más, por supuesto, pero no lo vamos a hacer. Así que debido a estos y otros muchos pasajes del Antiguo Testamento que testifican sobre el llamamiento y bendición únicos de Israel, muchos judíos llegaron a la conclusión de que el hecho de ser judíos en sí mismo los hacía aceptables para Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Ellos creían que por llevar en la sangre el ADN de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, eso era suficiente. Pero como Pablo ha indicado, ser descendientes físicos de Abraham no los habilitaba para ser descendientes espirituales. Pablo más adelante va a decir, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ellos pensaban que por ser hijos físicos de Abraham ya eran herederos espirituales, pero se equivocaban. Si no tenían la marca del Espíritu de Dios inscrita en sus corazones, la marca externa de la circuncisión en la carne carecía de valor. De nada les servía a ellos llevar la marca del pacto, si eso no era una realidad en sus corazones, si no habían nacido de nuevo. Entonces, podrían preguntar, Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Si nada de eso nos ayuda en algo a ganar el favor de Dios, entonces ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O qué beneficio la circuncisión? Ahora veamos la respuesta a dicha objeción. La respuesta. Pablo continúa explicando que la ventaja de ser judío era algo que aprovechaba. Miren cómo responde en el versículo 2. Mucho en todas maneras. ¿Sí se dan cuenta? Mucho. Es verdad que ser judío, es verdad que ser herederos físicos de Abraham, es verdad que poseer la ley, los pactos, la promesa, es verdad que poseer el sello de esa promesa no los salvaba definitivamente. Sin embargo, hay una ventaja enorme en ser judío. Por eso dice Pablo, mucho en todas maneras. Aunque no traía como resultado automático la salvación, sí confería muchos privilegios que los gentiles no tenían. Más adelante en la epístola, Pablo se dirige a sus lectores, sin duda alguna con lágrimas en sus ojos mientras escribía estas palabras. Miren Romanos capítulo 9, versículos 3 al 5. Esto lo vamos a estudiar más adelante en detalle. Pero miren lo que dice, para que veamos que habían muchos beneficios en ser judío. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, no cabe duda, que son israelitas, de los cuales son, escuchen, la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Si se dan cuenta, hay muchos beneficios, muchas bendiciones en el hecho de ser judíos, ¿verdad? Así que sí, hay mucho beneficio en ser judío. Aunque el hecho de ser judío en sí mismo no lo salvaba, había mucha ventaja. Los judíos disfrutaban de muchos privilegios. Sin embargo, ninguno de ellos podría jamás salvarlos. Pero para ser un poco más específico en cuanto al beneficio mencionado aquí por el apóstol, escuchen lo que Pablo dijo a sus opositores judíos hipotéticos, a su objetor imaginario, versículo 2.
mucho en todas maneras. Primero, ahora, esa palabra primero no es primero como en una lista, ¿no? Porque no vemos más adelante que diga segundo, tercero. No, solamente dice primero. Esa palabra primero debe entenderse no como el primero, como digo, sino más bien como principalmente. O en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, miren, hay mucho beneficio en ser judío. Por sobre todas las cosas, principalmente, a ustedes les ha sido confiada la palabra de Dios. Ese es el mayor de los beneficios. Ese es el mayor de los privilegios que ustedes tienen como judíos. Les fue confiada la palabra de Dios. Aquí logión, palabra, es un diminutivo de logos que se traduce comúnmente como palabra. Por lo general, logión se refería a dichos o mensajes importantes, especialmente los oráculos divinos o las expresiones sobrenaturales. También hay algunas traducciones que traducen esa palabra, que dice a ustedes les ha sido confiada la palabra de Dios, lo traducen como los oráculos de Dios. Eso es importante. ¿Por qué? Porque como veremos, no se trataba simplemente de una palabra, sino que a los judíos, a Israel como nación, se les había confiado toda la revelación de Dios. Se les había confiado todo, las promesas, todos los pactos, el plan de redención se les había confiado a ellos. Lo que quiere dar a entender aquí es que a los judíos les había sido confiada la palabra de Dios, todas las cosas dichas por el único y verdadero Dios, tal como quedaron consignadas en el Antiguo Testamento. Así que eso era una enorme ventaja sobre los gentiles. Miren rápidamente, solamente para que ustedes lo vean, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Ven? Aquí está hablando al pueblo. Oye, oh Israel, los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios, que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. A quienes se les había confiado esos oráculos, esa revelación única y especial, a los judíos. Acuérdense, cuando vimos en Romanos 1, todos los hombres tienen un tipo de revelación general de parte de Dios, ¿no? A través de la creación, en la conciencia, pero los judíos de manera especial tenían esa revelación de Dios. Más adelante, capítulo 6, versículos 1 y 2 también. Estos pues, en Deuteronomio, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual poseáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Así que esto era un beneficio enorme. Ellos fueron recipientes de la palabra, les fueron confiados los oráculos, la revelación de este Dios. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús se jactaban de ser expertos en las Escrituras. Pero cuando los saduceos trataron de poner a Jesús en aprietos, también ustedes recuerdan aquella ocasión cuando ellos cuestionan a Jesús sobre la resurrección. Esa fue una pregunta capciosa también, dicho sea de paso. Mire lo que Jesús les responde en Marcos 12:24. ¿No erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Noten, ellos que se jactaban de poseer la revelación de Dios, los oráculos de Dios, Cristo les está diciendo en su propia cara, mire, ustedes están ignorando lo que tienen en sus manos.
Y luego le responde, ¿no? Sobre el tema de la resurrección. A una multitud de judíos incrédulos también, nuestro Señor les declaró lo siguiente, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Escuchen esto. Escudriñad las Escrituras. ¿Y por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten que los judíos tenían una enorme ventaja sobre los gentiles. Ellos tenían las Sagradas Escrituras. El problema de ellos era que no las estudiaban. Ellos estudiaban más las tradiciones rabínicas que la misma palabra de Dios. Pero Cristo les dice, escudriñenlas. Y la razón, porque ahí está la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Ahí mismo dice, ellas dan testimonio de mí. Wow. ¿Se dan cuenta de la importancia o de la ventaja que tenían los judíos sobre los gentiles? Ellos poseían la revelación, la única y suficiente revelación que les enseñaba el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Les señalaba a Jesucristo, el Salvador. Lo tenían en sus manos y ellos no lo apreciaban. En la historia del rico y Lázaro, el hombre rico murió y fue al infierno. Desde allí exclamó a Abraham para que enviara un mensajero especial que le mostrase a sus hermanos el camino de la salvación. Y escuchen lo que Abraham le responde a este hombre en Lucas 16:29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ratificando las palabras de Cristo, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esto es suficiente. No importa que alguien se levante de entre los muertos, no se van a convencer. Únicamente esta tiene el conocimiento y el poder necesario para salvar a una persona. En otras palabras, el Antiguo Testamento contenía de por sí toda la verdad que cualquier judío o gentil necesitaba para ser salvo. Los judíos que de verdad creían las Escrituras reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios porque Él es el foco central del Antiguo Testamento así como del Nuevo. Esto es sumamente importante. Los judíos que creían era porque reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo es el foco central tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Miren este caso especial. Un judío del Antiguo Pacto. En Lucas capítulo 2. Vamos un momentito allá. Lucas capítulo 2. Versículos 25 al 32. Aquí lo encuentro. Lucas 2, versículos 25. Como digo, este era un judío que vivía bajo el antiguo pacto, porque todavía no se había inaugurado el nuevo. Así que él vivía conforme a la ley, conforme a los ritos, todo como Moisés había ordenado. Pero miren lo que dice de este creyente del Antiguo Testamento. He aquí había un hombre en Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba en la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, la pregunta es, ¿qué revelación tenía Simeón hasta entonces? ¿Tenía toda la Escritura? No, únicamente el Antiguo Testamento. La misma revelación que tenían todos los judíos. Ahora mire lo que dice, versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Ahora, dicho sea de paso, porque aquí entonces algunos, los carismáticos, pueden ver, eso fue una revelación extra. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. No, acordémonos, nosotros sabemos que el Espíritu Santo no habla aparte de su revelación, aparte de lo que él ya mismo ha dicho. Entonces, dice aquí, le había sido revelado por el Espíritu Santo
¿Cómo? Pues a través de la revelación que ella tenía del Antiguo Testamento. Y mire lo que le había sido revelado, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Wow! Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, ahora sí, despides a tu siervo en paz, conforme ¿a qué? A tu palabra. ¿De quién hablaba el Antiguo Testamento? De Cristo. El problema era que los judíos habían fallado en escudriñar las Escrituras, como Cristo les dijo hace un momento. Pero ellos ya tenían la revelación suficiente para creer y conocer a Jesucristo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y Simeón sabía que Dios había preparado la salvación de Israel de una manera grande, soberana, como Dios había utilizado a Israel a través de la historia, sacándolos de Egipto, llevándolos a poseer una tierra que no era de ellos, destruyendo muchas naciones paganas, en fin. Y sobre todas las cosas, los pactos, la promesa seguía firme, seguía en pie. Entonces dice aquí, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, porque todos los pueblos habían sido testigos de cómo Dios había usado a Israel. Luz para revelación a los gentiles, ahí está, y gloria de tu pueblo Israel. Así que el judío creyente del Antiguo Testamento tenía la revelación, la luz necesaria para haber creído en Jesucristo. Y a los apesadumbrados discípulos, después de su muerte, se les manifiesta con estas palabras. En Lucas 24, versículos 25 al 27, ustedes saben, dice que se les apareció en el camino a Emaús y dice que mostrándoles por todas las escrituras lo que de él decían, ¿no? Dice que Moisés y los profetas hablaban acerca de él. No vamos a ir al texto, ustedes lo conocen, pero el tema aquí es que los judíos tenían una tremenda ventaja. Tenían la revelación única que podía guiarlos a una verdadera relación con Dios a través de la persona y obra de Jesucristo. Los judíos tenían una enorme ventaja sobre los gentiles. Tristemente, la mayoría de los judíos prefirieron seguir las tradiciones de los rabinos y los ancianos por encima de las sagradas escrituras, como dice Pablo, las cuales te pueden hacer sabio a cualquier persona para la salvación. Esto es 2 Timoteo 3:15. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuchen. Miren lo que Pablo está declarando allí. Las sagradas escrituras son las únicas que te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Jesucristo. Nada más te puede dar esa sabiduría y ese conocimiento necesario. Tristemente, los judíos despreciaron esa revelación que se les había dado. Las Sagradas Escrituras son las únicas que proveen el conocimiento, sabiduría necesarias para ser salvo, y los judíos las tenían en sus manos. Ese era el mayor de los privilegios. ¿Tenían o no ventaja los judíos sobre los gentiles? Mucho, en todas maneras. Primero, que les ha sido confiada la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Y lo más importante era el contenido de esa revelación. Todas las escrituras apuntaban al Salvador, así que no tenían excusa. Pero tenían mucha ventaja. Los judíos no tenían esa revelación. Los judíos la poseían. Sin embargo, como testifica Juan, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, refiriéndose a los judíos, y los suyos no le recibieron. Eso pasó con los judíos, que poseían la revelación, los oráculos de Dios, que señalaban a Jesucristo,
Pero cuando Él vino y se hizo hombre, lo rechazaron. Y la razón de por qué lo rechazaron, dos razones. Uno, porque desconocían la palabra de Dios, como ya lo dijimos hace un momento. Y dos, por su incredulidad. Eso es. Porque ignoraban las Escrituras, la acusación de Cristo. Y dos, su incredulidad. Por supuesto, lo uno como resultado de lo otro. La incredulidad como resultado de la ignorancia. Algunas aplicaciones. Ama, lee y estudia la palabra de Dios. Esa es nuestra primera aplicación y creo que es una aplicación en realidad general porque va a tener que ver con todas. Ama, lee y estudia la palabra de Dios. Ustedes que escuchan la predicación de la palabra de Dios domingo tras domingo, ustedes que tienen la Biblia en casa, ustedes son 1000 veces más responsables que los judíos porque ustedes tienen la revelación completa en sus manos, ya sea en un libro o en un teléfono. Eso no importa. La tienen en sus manos. Y son más responsables que los judíos. Los judíos tenían el Antiguo Testamento. Ustedes o todos tenemos la revelación final y completa. ¿Saben ustedes cuánta sangre ha costado para que la tengas ahí, en sus manos? Si ustedes levantan sus Biblias, escurre sangre de ella, porque ha costado la vida de miles de cristianos. Tristemente, muchos hoy día están como los judíos. Teniendo una Biblia a su alcance, no le dan el valor que se merece y terminan menospreciando el privilegio que se les ha concedido. Eso es lo que pasa. Es lo que pasa cuando muchos que dicen ser creyentes no aman la palabra de Dios, no la aprecian, no la atesoran como lo que es. Que podamos decir junto con el salmista en el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Sí? ¿Es una realidad en nosotros? ¿Qué pensamos durante el día? ¿Qué escuchamos durante el día? Todo el día es ella nuestra meditación. A los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Sin embargo, la despreciaron. Dios quiera no nos pase lo mismo a nosotros. Además, esta es la segunda aplicación, debemos leer y estudiar la palabra de Dios porque tenemos el enorme privilegio y responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:15. Él llama a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Tenemos ese enorme privilegio, pero esa gran responsabilidad. La revelación que Dios hizo de sí mismo y de su voluntad había sido confiada a los judíos y eso fue para ellos un privilegio inimaginable, así como una responsabilidad igualmente inmensa. Ellos fueron escogidos por Dios para ser fieles guardianes y portadores de la revelación divina. Trágicamente, sin embargo, los judíos tenían su atención tan enfocada en los privilegios que habían recibido que perdieron de vista las responsabilidades. Dios no quiera que pase eso con nosotros, amados hermanos. Enfocarse solo en los privilegios y olvidar las responsabilidades fue la raíz de la incredulidad de Israel que posteriormente le costó el abandono de Dios. Miren cómo dice Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y hasta ahí, pues, si hubieran quedado los judíos.
A vosotros solamente conocido, amado es el término allí. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Así, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Nosotros hemos sido puestos por Dios para ser columna y baluarte de la verdad. Pregunto, ¿qué tan expertos son ustedes en la Biblia? Ahora, esa es una pregunta válida. ¿Qué tan expertos son en la Biblia? ¿Son expertos en el trabajo, en lo que hacen? Por supuesto, tienen que. Porque si no lo hacen bien, no hay cheque. ¿Qué tan expertos son en la Biblia? Hemos sido llamados por Dios para ser columna y baluarte de la verdad, guardianes y portadores de la misma. Que Dios nos dé ese sentido de responsabilidad para leer y estudiar la palabra de Dios, para ser guardianes y portadores de ella. Número 3. Pertenecer a una iglesia cristiana es muy parecido a lo que significaba ser judío bajo el antiguo pacto. La identidad externa con los que afirman ser el pueblo de Dios, aun cuando se trata de creyentes genuinos, no tiene beneficio alguno en sí mismo para un incrédulo. ¿Sí? Acuérdense, ser judíos, tener el ADN de Abraham, eso no los iba a salvar. Ser recipientes de la ley, llevar la señal del pacto, no los iba a salvar. Ser miembros de una iglesia tampoco salva a nadie. Ni siquiera participar de la señal, que ahora en un momento vamos a participar. Eso no salva a nadie. Pero es cierto que esa persona sí tiene una gran ventaja por encima de otros incrédulos. Ustedes que vienen aquí tienen una enorme ventaja sobre los otros que no vienen. Si en la iglesia a la que asiste eres expuesto a la enseñanza doctrinal de la sana palabra de Dios, tienes una enorme ventaja. No obstante, si usted no aprovecha ese privilegio, va a ser su culpa. Y condenación va a ser su culpa. Peor que los que no vienen a escuchar la palabra de Dios. Es como dice Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente, ya sabemos, no se refiere a un pecado cualquiera, sino se refiere a rechazar, a resistir creer el evangelio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ustedes ya lo tienen. ¿Sí? Aquí nadie puede decir que no, todos ya lo tienen porque están aquí escuchando. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Eres responsable en esa manera. Y número 4, la cuarta aplicación. Apreciados amigos, ¿qué necedad más grande que menospreciar la única fuente que contiene el agua de vida eterna? Es una necedad enorme despreciar la fuente inagotable de vida eterna. Eso es lo que haces cuando te olvidas de leer y estudiar la Biblia. Estás despreciando esa fuente. Por eso otra vez las palabras de Cristo. Escudriñad las Escrituras. Atendamos a estas palabras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Menospreciar el testimonio de las Sagradas Escrituras equivale a menospreciar y rechazar el único camino de salvación. Repito,
Menospreciar el testimonio de las Escrituras equivale a menospreciar y rechazar el único camino de salvación. ¿Ven que la primera aplicación abarcaba todas? Ama, lee, estudia la palabra de Dios. Quiera Dios hacer algo especial, pero para eso tienes la responsabilidad de leerla y estudiarla. Porque si no crees a las Escrituras, escucha estas palabras de la boca del mismo Señor en Juan 5, 45, 47. No penséis, dice el Señor, que yo voy a acusaros delante del Padre. Es interesante. Hay quien os acusa, le dice a los judíos. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos creían que Cristo y que Pablo estaban en contra de Moisés, ¿recuerdan? Al principio. Y Cristo les dice esto: no penséis que yo los voy a acusar. Ustedes ya tienen quien los acusa, a aquel en quien ustedes confían. En Moisés. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, escuchen esto, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Cómo fallaron los judíos con esa enorme ventaja? Dios no quiera que pase eso con ninguno aquí. Que teniendo esta enorme ventaja, este hermoso tesoro, que terminemos despreciándolo y despreciando nuestra salvación. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu bendita palabra. Toda ella es verdad. Gracias te damos, Señor, porque es todo lo que tú tienes para decirnos. No necesitamos absolutamente nada más. Esta palabra es suficiente para proveernos el conocimiento y la sabiduría necesaria para ser salvo. Perdónanos, Señor, por quizás menospreciarla cuando dejamos de estudiarla, de meditar en ella todo el día. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y te pedimos, Señor, por aquellos que aún están sin ti, de la misma manera te ruego que les enseñes tu palabra para que por ella puedan ver a Cristo. Te lo suplicamos, oh Dios, por Jesucristo. Amén. Amén.